Bueno, una bendecida tarde para Ana María, para Rosaini, para Judith. ¿Cómo han estado? Vamos a dar inicio entonces a nuestra tutoría número 4. Por aquí entonces tengo la presentación. Ya vamos a asignar y hoy pues vamos a revisar también, asignar y revisar nuestro producto. Gracias, Judith. Nuestro producto número 2. Y pues vamos a revisar aquí de qué trata, ¿no? Ok, entonces vamos a finalizar lo que es inicialmente el ejercicio que veníamos elaborando y pues había quedado como una actividad individual, digamos, más que tarea, el, digamos, la obtención, ¿cierto? De esas variables de, digamos, de esos estadísticos muestrales con respecto a obtención de los parámetros de las medidas de localización que digo y de las medidas de variabilidad. Lo habíamos hecho inicialmente, voy a compartir aquí la hoja de cálculo para que retomemos el ejercicio y lo finalicemos. Aquí, Excel, Excel. Ahora sí, listo. Entonces, vamos a retomar. Perfecto. Entonces, recuerden que teníamos un ejercicio aplicado, el cual eh, nos comentaba que un almacén de ropa ubicado en la ciudad de Bucaramanga, está, aquí está, está ingresando, estaba conformando el listado de artículos a solicitar a sus proveedores y que de acuerdo a la proyección de ventas para el mes de diciembre de 2022, y lo que pretendía era realizar esta actividad, para realizar esta actividad, la producción de ventas, lógicamente para diciembre de 2022, liderada por el área comercial, lo que pretendía era basarse en el registro de información de los clientes que ingresaron al almacén y que compraron efectivamente en el mes de diciembre del año inmediatamente anterior. Estamos hablando de diciembre de 2021. Y esos resultados pues los tenía tabulados y a partir de ahí quería, ¿cierto? Eh, digamos, proyectar sus ventas, ¿sí? Y lógicamente pues tener por lo menos una proporción de tipo de artículos para pues comprar en esa misma proporción, ¿cierto? Ok, ahí nos explicaba cómo estaba la tabulación dada. Entonces aquí tenemos una tabla uno donde estaban verificamos cuántos datos, 600 datos, ¿sí? Es decir, de 600 compras de artículos, pues está por artículo, artículo principal que compró el cliente en el almacén y el precio como tal, estamos hablando del año 2021, diciembre de 2021. Pero a partir de ahí quería, digamos, esa, el área comercial, pues de ese almacén, hacer la estimación, digamos, de sus, digamos, de hacer la estimación, pues, digamos, de las compras, pues, o de los artículos que van a solicitar, ¿cierto? A los proveedores para el 2022 decía acá. Bueno, entonces, aquí nosotros nos basamos inicialmente en este ejercicio y en ese planteamiento más para revisar los parámetros poblacionales. ¿Por qué decimos parámetros poblacionales? Recordamos, porque si yo hablo de todos los elementos, eh, digamos que posibles, con esas características, ¿cierto? De ese conjunto, estoy hablando de la población. Y entonces, pues simplemente como estos son los registros de todas las ventas en el diciembre de 2021, pues está en la población, es decir, todos los elementos posibles. Y a partir de la población obtenemos los parámetros poblacionales. Y en su momento, pues revisamos cada una de las definiciones y las fórmulas para obtener las medidas de localización. Medidas de localización como la media, la mediana, la moda, el percentil 25, que es el Q uno o el cuartil uno, recuerden que se llamaba también cuartil uno, el percentil 25, cuartil 2, percentil 50,
cuartil del presidente 75, y también obtuvimos la medida de variabilidad, valor mayor, valor menor, rango, que es la diferencia entre esos dos, el, el rango intercuartílico, que es la diferencia entre el primer cuartil y el tercer cuartil. Se me escucha con poco volumen, listo. Voy aquí entonces a acercarme un poco más y hablar un poquito más duro, ¿listo? Ok. Entonces, y obteníamos lo que es el rango intercuartílico, la diferencia entre el cuartil, el tercer cuartil y el primer cuartil. Perfecto. Y entonces, pues obteníamos la varianza poblacional, la desviación estándar, ¿sí? El coeficiente de variación. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos listo, hasta ahí vamos ahí. Ya eso lo habíamos realizado. Eso pues simplemente lo hicimos aquí en Excel, teniendo digamos, aplicando pues la función necesaria. ¿Listo? Ahora, recordemos que habíamos generado como un escenario el siguiente. Ahora, supongamos o hicimos el supuesto que no podíamos, que queríamos aplicar una encuesta. ¿Sí? Y entonces nosotros bueno, queríamos, lógicamente, hacer unas preguntas teniendo en cuenta, digamos, que hubo alguna variación debido a algún evento, en ese caso, digamos, la pandemia, por ejemplo, y queríamos revisar, oiga, si había queríamos nuevamente preguntarle algo para revisar si había una percepción diferente, por ejemplo, a los clientes, a esos mismos clientes, pero pues nos quedaba complicado llegar a esos mismos 600 clientes. Entonces dijimos, oiga, vamos a obtener una muestra, ¿sí? Eh, basado en la estimación, eh, digamos, de esa cantidad, pero en esta fórmula, ¿sí? Que es la fórmula que comentaba yo que van a utilizar ustedes, que es la fórmula, pues, digamos, típica, la cual van a utilizar ustedes en estadística, y, digamos, me refiero a estadísticas más avanzadas en su trabajo de grado, en cualquier, o que pueden aplicar para cualquier caso en el que ustedes quieran estimar una muestra y aplicar una encuesta, pero que sea representativa de la población. Ya ahorita vamos a complementar eso con con el producto, porque van a hacer un ejercicio al estilo, ¿listo? Ok. Entonces, hicimos ese supuesto y revisamos esta formulita, que es la estimación de la muestra, en el cual teníamos N mayúsculo, que es la población, en este caso eran 600 datos, ¿cierto? De la digamos, de compras de diciembre del 2021. Revisamos el P, el Q, que simplemente es probabilidad de éxito y probabilidad de fracaso. Revisamos el Z o el K, que aparece en algunas referencias como Z, en otras referencias como K, pero que en últimas es un valor que, digamos, requiere la definición de un nivel de confianza. Entonces, un valor que depende del nivel de confianza y que, pues yo les comentaba que normalmente para los trabajos de grado en la modalidad factibilidad solicitaban que fuera del 95% ese nivel de confianza. Y teníamos también evangelizando Miriam, también teníamos un límite aceptable de error muestral, que ese límite aceptable de error muestral le comentaba yo que está entre el 5 y 8% como requisito para aplicación de muestras en el trabajo de grado, modalidad factibilidad, que si ustedes pues, van a optar por él, pues van a tener que hacer un ejercicio de encuesta como parte de eh, digamos, de su proyección o de su estudio pues, en área de marketing, ¿cierto? En estudio de mercados, como parte de ese estudio de mercados. Listo. Y pues eso, aquí pusimos 8%. Entonces eso nos daba una muestra de esos 600, es decir, no tengo que llegar necesariamente a esos 600 clientes que compraban en diciembre de 2021, sino que puedo llegar a 121. ¿Basado en qué? En un nivel de confianza del 95% y un límite aceptable de error del 8%. ¿Qué significa? Que estoy asumiendo desde ya que puedo alejarme, ¿sí? Es decir, me permite la fórmula o me permite ese modelo alejarme hasta en un 8% de lo que puede ser la población, es decir,
si toda la población me respondiera una pregunta de una encuesta, ¿cierto? Con respecto a la respuesta que me va a dar los 121 eh, clientes que voy a llegar como muestra, puedo alejarme hasta un 8%. Es decir, ya desde ya sé que no voy a ser exactamente preciso, es decir, que no voy a alejarme un 0%, es decir, que voy a tener totalmente certidumbre, no, voy a manejar una cierta incertidumbre, ¿sí? Por eso un nivel de aceptar el error. Y esa incertidumbre está marcada aquí, está medida como el límite de aceptar el error del un 8%. ¿Qué significa? Que si yo le hiciera una pregunta a toda la población, ella me respondiera algo específicamente, obtuviera, por ejemplo, un promedio, una media, una desviación, bueno, todos esos datos. Y si yo le hago esas mismas preguntas a a la muestra, que son 121, me respondería lógicamente y puedo tener ciertos manejo, como la media, la moda, bueno, todos esos datos, como eh, ciertas medidas de localización y tendencia de variabilidad que digo, y yo sé desde ya que voy a alejarme un 8%, ¿sí? En ese orden, voy a alejarme hasta un 8%. Ya estoy asumiendo eso, que no voy a ser exactamente preciso. ¿Por qué? Porque no estoy llegando a los 600 clientes, sino que nada más estoy llegando a 121 de esos 600. Eso es lo que significa ese 8%. ¿Listo? Entonces, desde ya estamos asumiendo que no vamos a ser exacto, pero que me voy a acercar. Claro, es mucho mejor acercarme un 92%, es decir, tener un error del 8%, a simplemente no hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llegar a los 600 va a ser muy complicado. Ok, ¿yo puedo disminuir ese límite a aceptar el error? Sí, claro. Digamos, puedo disminuirlo al 5%, pero lógicamente tendría que aplicar 235 encuestas. Entonces ya a medida que uno aumenta, digamos, quiero ser más preciso, entonces disminuye ese límite de aceptar el error muestral, pero tiene que llegar a más clientes de esos 600. O sea, a más muestra, más, el tamaño de la muestra me aumenta. Ahora, digamos que hay que ser mucho más preciso. No, quiero más tener un error del 2%. 2%, mire, ahí está tu 2%. 481, tengo que llegar a 481 personas de esas 600, ¿sí? No quiero ser súper preciso, el 1%. Tengo que llegar prácticamente 565 de esas 600, es decir, prácticamente a las 600. Entonces, por eso, normalmente uno maneja entre el 5 y el 8%, pero ya está aceptando desde un principio que no va a tener exactamente las mismas respuestas, por lo menos en medidas de tendencia, ¿cierto? De localización y variabilidad, que la población total. Listo, eso es. Y recuerden que hicimos un ejercicio aquí, aprovechando una formulita de aleatoria, ¿cierto? Que tiene Excel para asumir, ¿sí? Que de esos 600 personas nosotros le aplicamos la encuesta a 121, estamos asumiendo, porque la idea que es, bueno, 600, obtuve, de los 600 de la población estimé el tamaño de la muestra. Listo, bajo esos criterios, tengo 121 clientes a los que voy a llegar. Y le apliqué pues esa encuesta a esos 121 clientes. ¿Qué encuesta le apliqué? Entonces nosotros asumimos que le hemos dicho, oiga, quiero llegar a esos 121 clientes posterior a la pandemia y decirle, bueno, si fuese este diciembre de 2022, dice el ejercicio acá, ¿cierto? 2022, perfecto. Usted, de estas prendas, ¿cuál prenda sería, digamos, cuál prenda preferiría entre este listado? ¿Qué listado? Camisa, blusa, pantalón, interiores, zapatos. Es decir, ¿cuál sería su prenda, la prioridad en este momento de comprar prenda entre esas cinco? Entonces, esa fue, digamos, la pregunta. Y asumimos que le hicimos esa pregunta y obtuvimos estos resultados. ¿Cómo asumimos eso? Recordemos que simplemente los los, de las 600 datos que teníamos de la población, dijimos, vamos a tomar 121 datos de forma aleatoria. Pero lo ideal es que aplicarle la encuesta a 121 personas de esos 600 clientes y que nos la respondan y tabularlo, ¿sí? En este caso, pues, no hicimos eso, sino que hicimos el supuesto de esta forma, ¿sí? Dijimos que asumimos que esas 121 respuestas son estas. Y pues simplemente tomamos de forma aleatoria. Cuando nosotros vamos a hacer la encuesta, que ustedes la van a realizar para el producto, para el siguiente producto, el producto 2, que aquí tengo el producto, ahorita lo revisamos. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Vamos
tomamos la muestra, estimamos la muestra y vamos a aplicar una encuesta. Puede ser mediante un formulario de Google, por ejemplo, ¿sí? O puede ser encuestas directamente. Lo que pues, mucho más, hoy en día es mucho más sencillo y práctico hacer formularios y enviar las encuestas. Ahora, recuerden que habíamos dicho que lo importante es asegurar, por lo menos lo mejor que se pueda, que esas 121 en este caso, esas 121 personas a las que vamos a llegar, esos 121 clientes de esos 600 que es toda la población, la puedan tener cada uno de esos 600 la misma probabilidad o la misma posibilidad de ser entrevistados. ¿Sí? ¿Y cómo obteníamos eso? Pues la idea es, pues, mientras más diverso o, digamos, si estamos hablando de un formulario y mientras eh, más pueda compartir esa encuesta, a, aparte, a la mayoría de parte de esa población, pues voy a poder asegurar más de eso, ¿sí? Cuando uno hace una encuesta, en este caso, si fuera presencial, pues yo trato de distribuirla geográficamente en la población. Es decir, si hablo de Bucaramanga, entonces yo trato de generar encuestas en centros, o sea, diferentes encuestadores en lugares de mayor afluencia. Entonces, por ejemplo, centros comerciales, supermercados, bueno, pero que estén distribuidos geográficamente en la población. ¿Sí? Es decir, en la ciudad, en ese caso. Eso es, pero bueno, eso es lo que solicita, pues, eh, o recomienda la aplicación de una encuesta. Que aseguremos de la mejor manera que cada una de las personas de esa población pudieron haber sido encuestados, es decir, tienen la misma posibilidad de ser encuestados. ¿Para qué? Para que esa muestra sea representativa. Ok. Listo, entonces, ¿qué dijimos acá? Y esa tarita quedaron ustedes en hacer, en aplicar estos mismos eh, medidas de localización y medidas de variabilidad que para la población se llaman parámetros poblacionales y para la muestra se llaman estadísticos muestrales, pero simplemente es la misma, es los mismos variables. Entonces, ¿qué hicimos acá? Pues simplemente yo simplemente de forma muy sencilla voy a copiar acá, ¿sí? Y voy a pegarlo allá mismo en la misma posición. F3. F3. Ah, bueno, aquí no es la misma posición porque aquí aumentó ya. Listo, entonces no importa. Acá. Aquí, listo. Lo pego acá. Lógicamente me toca revisar es la selección acá en este caso, de el rango de los números. Entonces yo pues simplemente voy a tomar acá y voy a ingresar dándole clic acá, ingreso a la fórmula y le voy a ajustar. Puedo hacer, sí, voy a ajustarlo aquí más bien de una vez. Simplemente le hago esto bueno, y por aquí me está dando error porque la selección debe ser en el valor como tal, ¿sí? Y aquí se me está corriendo una columna. ¿Por qué? Porque yo ingresé esta columna. Entonces a correrla acá inicialmente. Ahí me da el valor, pero también voy a ajustar, digamos, el rango aquí de datos seleccionados, ¿sí? Que nomás son 121 mientras que allá teníamos 600 datos. Voy a hacer para cada uno de eso lo mismo. Y vamos a hacer un ejercicio aquí sencillo. Y ya ingresamos al tema de la encuesta. Entonces, aquí voy a hacer lo mismo para cada uno. ¿Qué más puedo hacer para no hacer esto siempre? Entonces ya yo sé que C3 a C123 es el rango. Y aquí simplemente pongo C3 y C123. Entonces puedo cambiarlo aquí también, escribirlo. Me queda mucho más sencillo. Aquí lo mismo, C3 y C123. Ah, bueno, aquí me pide, ya, yo puse acá para el cuartil 1. Entonces C3, C123. C3, C123, C3, ok. Y aquí lo mismo, C3, C123, aquí también. Y acá, que necesitamos lo mismo. Aquí estamos entonces ya las medidas de variabilidad, que este es el valor mayor.
Este es el valor menor. Me hago lo mismo, C3, C123. Son las celdas que me limitan el rango. Este es simplemente el rango, es la diferencia, ahí está. El rango intercuartico, la diferencia entre el primer cuartil y el tercer cuartil. Tengo aquí la varianza, entonces tengo que hacer lo mismo. C3, C123. Aquí también C3, C123. Y entonces aquí tenemos la desviación estándar y aquí tenemos la coeficiente. Aquí hay algo que tenemos que ajustar y es lo siguiente. El promedio está bien, la fórmula está bien, está el rango, la medida también, la moda, el primer cuartil, segundo y tercer cuartil. Tenemos aquí el valor máximo, el menor como medidas de variabilidad, el rango intercuartílico también. Ok. Ahora, la varianza. Entonces, ojo acá. Recordemos que nosotros hemos puesto una formulita que decía var, es decir, varianza punto P. Pero ese punto P me indica que es de la población. Y hay un pequeño ajuste que hace la formulita. Si nosotros revisamos, venga, vamos a mirar la presentación anterior, la 3 para que verifiquemos eso. Hay una pequeña diferencia en la fórmula de varianza cuando obtengo la varianza de la población a cuando obtengo la varianza de la muestra, ¿sí? Entonces vamos a revisarlo acá, que aquí debe estar en la formulita. Entonces vámonos a varianza. Rango. Miren la diferencia pequeñita que hay, pero que hay que tener presente. Cuando yo hago, cuando obtenemos la varianza de la población, mire el denominador. Lo del numerador es simplemente el cambio de notación. Recuerden que cuando hablamos de varianza poblacional, entonces hablamos de la media, es la MIU, ¿cierto? El MU, ese MU, ¿cierto? Esa letra, digamos, del alfabeto griego. Y simplemente cuando hablamos de la muestra, pues hablamos del X trazo, ¿sí? De la media. Ok, de esa forma. Pero aquí el denominador, mire que es diferente. Cuando hablamos de la varianza poblacional, tenemos el N mayúscula, que es toda la población. ¿Por qué? Pues estamos asegurando que estamos llegando a todos los elementos. Pero cuando nosotros aplicamos a una muestra, sabemos que no son todos los elementos. Es una, es un grupo, es un subgrupo, un subconjunto de todo el conjunto, ¿sí? Entonces, por eso aquí hay una pequeña diferencia. El N, que es el número de datos, en este caso son 121, menos uno, es decir, sobre 120. Entonces, si fuese, eso lo hace internamente si nosotros le asignamos eh, la función para la varianza muestral. Ya les digo cuál es. Y aquí lo mismo, ¿sí? Aquí sería entre 600, aquí estamos asegurando entre 121 menos uno. ¿Por qué? Porque aquí ya eso me permite saber que no estamos llegando a toda la población, ¿sí? En la formulita. Muy similar pasa bueno, la desviación estándar, pues es la raíz cuadrada de la varianza. Listo, eso es. Entonces, eso es lo que quería hacer salvedad de por qué vamos a hacer el ajuste de la fórmula en Excel. Listo, entonces voy nuevamente a pasar a Excel. Y entonces acá tenemos lo siguiente. Entonces, ¿qué ajuste tenemos que hacer en la varianza? Mire que aquí dice var, o sea, varianza.p. Entonces yo tengo que ponerle punto M, que indica de la muestra. Y me dice error. Venga, miramos acá. Varianza. No. Entonces punto S. Entonces punto S, ¿qué me indica? Varianza en función de la muestra. No es punto M, sino punto S. Entonces tomo varianza var punto S. A mí me interesa que sea mayúscula minúscula, ¿no? Pero bueno, pongámosle mayúscula acá. Y al poner varianza punto S, yo estoy asegurando que es una varianza de la muestra, ¿sí? ¿Quién indica eso? Pues yo, porque yo sé si estoy tomando revisando unas medidas de variabilidad con respecto a la muestra, con respecto a la población, ¿listo? Entonces, ojo con eso. Y aquí pasa lo mismo. Tengo que poner desves.s también. Bueno, aquí de pronto se aparecerá, vamos a ver. Desves, en vez de punto P, aquí sí es punto M, ¿sí? Por eso yo estaba pendiente en la anterior punto M. Aquí sí es desves punto M, ¿listo? Entonces, cuando es la varianza es
desves mm, punto S, ¿listo? Cuando es de la varianza, es desves, porque esto me aparece aquí, no me aparece, es varianza punto S, ¿sí? Var punto S, y cuando es, desviación estándar muestral, es desves.m, ¿listo? Para que tengamos presente ahí. Desves.m calcula la desviación estándar en función de la muestra. Me quedo pegado aquí atrás. Ahora sí, ¿listo? Y ya, y el coeficiente, pues ya nosotros sabemos que cómo era simplemente la desviación estándar dividido entre la, la, la media, que aquí tendría que hacer lo siguiente. Recuerda que tendría que cambiar acá la notación, el nombre, ¿no? Porque ese signo indica de la población. Entonces aquí tendría que ponerle como un X trazo, por lo menos inicialmente voy a poner X, porque no tengo no tengo aquí no tengo aquí ese símbolo del trazo. La mediana a la moda, pues eso sí es lo mismo, mediana valor, pues listo. Y acá tendría que poner, no te voy a poner ese sigma, debería poner S, ¿cierto? Porque estamos hablando de la muestra. Lo mismo acá. Es listo. Eso es lo que tenía que hacer acá. Ahora, la pregunta es, recuerden que nosotros o la cuestión es, recuerden que nosotros dijimos, mire, hay una límite aceptable de error muestral, el 8%. Estamos asumiendo, ojo, que le hicimos la pregunta a esas 121 clientes de los 600 clientes, porque no podemos llegar a todos o es muy complicado, entonces vamos a tomar la muestra. Pero ya desde el comienzo nosotros aceptamos que teníamos un error del 8%. Entonces verifiquemos ese error. Entonces verifiquemos estos datos o estas medidas de localización y medidas de variabilidad de la muestra con respecto a la población. ¿Cómo hacemos eso? Pues miremos qué tanta diferencia hay, ¿cierto?, de la muestra con respecto a la población. Y, y si sí estamos dentro de ese 8%. Entonces vamos a hacerlo acá. Voy a simplemente aquí a dejarlo acá. Entonces voy a hacer acá. Entonces voy a poner aquí esto simplemente, error, límite aceptable de error. Entonces voy a poner aquí simplemente una E para que sepamos que es el mismo error que estamos revisando allá. ¿Cómo obtengo el error? Pues simplemente la diferencia entre un dato y otro, entre, entre la población, ¿sí? O sea, que el referente es la población. Entonces, recuerden que aquí es el límite aceptable de error muestral. Entonces, ¿qué tanto estoy alejado de la población? Entonces, primero que tengo que hacer es que voy a restar el dato que obtuve de la media poblacional con respecto a la media muestral. Entonces, me voy a la media poblacional, estimación apretada, ahí está, estimación por acá, aquí está. Entonces, obtengo acá media, me voy hasta lógicamente pongo aquí igual, porque voy a hacer una formulita, me paso a la tabla número uno, media poblacional, voy a ponerle menos, y me paso nuevamente a la encuesta media arriba, media muestral. ¿Listo? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. ¿Sobre qué lo puedo dividir? ¿Referencia cuál es? La referencia es la población. ¿Sí? Entonces voy a dividirlo voy a dividirlo acá sobre la población. Entonces, voy a dividir, pongo entre paréntesis, voy a dividirlo sobre la población, reviso aquí la población. ¿Sí? Y la población es nuevamente ese valor, ¿sí? La media. Esto va a pasarlo en porcentaje. Entonces, siempre meto aquí porcentaje y voy a evaluar aquí. ¿Listo? Listo. Entonces, miren que lo que tomé de referencia fue con respecto a la tabla uno, que es la población. ¿Qué me está diciendo allá? Ahí, tengo un 0,5% de error. ¿Cuánto habíamos dicho nosotros? Nosotros habíamos dicho un 0,8.
de error. ¿Sí? O sea, la referente es que puedo llegar hasta el límite aceptable es 0,08. Voy a dejarlo en decimales, ¿cierto? Eso significaría porcentaje. Entonces voy a poner, vamos a hacer lo siguiente, voy a quitarle porcentaje. Venga, a ver, quitémosle porcentaje para dejarlo en decimal y poder comparar directamente. Entonces simplemente voy a quitarle, y ahí pues yo tenía ahí peso, entonces voy a quitarle ese formato. Formato de celdas, clic derecho, formato de celdas, número, y voy a dejarle dos decimales, ¿sí? Que es la referencia ya. Ahí incluso me aparece, listo. Entonces, 0,005. Y aquí al lado, voy a combinar esto, y aquí al lado voy a dejarlo 100 porcentaje. Entonces, voy a ponerle igual aquí al lado, enter, y aquí sí le voy a dar formato de porcentaje. Igual también dos decimales. Aquí, bueno, vale un decimal. ¿Listo? En porcentaje, bueno, dame dos decimales. Listo. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Mire que el límite a aceptar el error, ¿cuál era? El punto 08, no es el porcentaje, están decimales, 0,08. En comparación a en comparación a 0,005, es decir, es menor al esperado. Está bien, ¿sí? ¿Qué hago acá? Como yo tengo allá la referencia y está en el mismo orden, ¿sí? Me refiero a la referencia, ¿cuál es? Los parámetros poblacionales con respecto a los parámetros o a los estadísticos muestrales. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Mira, tomo aquí, ok, hacia aquí abajo, ¿listo? Y puedo hacer esto, mire, ya. Y ahí que estoy asegurando que estoy de la tabla uno tomando este dato, restándole este y dividiéndolo entre este, ¿sí? En la mediana. Voy a poner acá el porcentaje a ver. Aquí sí, oye, aquí sí hay un dato fuerte en la moda. A ver, está como raro. Porque la moda aquí me da 48.900 y aquí la moda me da 65, claro, entonces ahí sí me marca un fuerte, hay un dato ahí que revisar, ¿listo? Ahora voy a darle más decimales porque mira, no me está mostrando el restante, entonces vamos a darle un poquito más decimales, pero en última me está indicando que es muy bajo. Muy bajo, ya sé por qué. Porque en última debe haber coincidido, 64.990, sí coincide, pero lógicamente pues no me va a mostrar. Entonces mire que en algunos estamos del 0%. ¿Por qué? Porque coincidió. Bueno, lógicamente, pues aquí el ejercicio más académico es que estamos tomando datos, pues, de esa misma población de los 600, ¿no? Como para hacer el ejercicio. Pero la realidad es hacer la encuesta. Ya sería hacer la encuesta. Voy a hacer lo mismo acá entonces. Voy a copiar y voy a pegar acá, control C, control V, y hago lo mismo acá. Y esto de acá. Aquí incluso hay uno negativo, pero bueno, eso es que está por encima o por debajo, eso significa eso. Y aquí voy a hacer esto acá. ¿Listo? Entonces, mire que aquí incluso ahí está en el límite del 8%, porque hemos dicho el 0,08 que multiplicado por porcentaje es el 8%, ¿sí? Pero bueno, ahí estamos. Aquí el 4%, el 4%. El que habría que revisar es este, pero más es dado por la connotación de lo que significa la moda. La moda, pues, es el dato que más se repite y coincidencialmente, pues aquí, como hicimos, tomamos parte de esa muestra, se nos repitió más el 48.900, ¿sí? En cambio, allá en los datos de esos 600 datos se nos repitió más 64.000. Entonces, claro, genera una diferencia del 25% en el dato. Listo. Pero pues, lógicamente, aplicando la encuesta debería este dato pues estar ahí dentro del orden. Entonces voy a poner de esta forma este amarillo, simplemente. Este de acá, pues, está ahí en el 8%. Estamos hablando digamos, del entero, que es el 8%, 8,21, pues prácticamente estamos ahí. Pero miren que sí es coherente lo que nosotros estimamos con lo que pasa, ¿sí? Y de eso se basan, digamos, las encuestas. Yo puedo tomar una muestra representativa. Esta es una muestra representativa, sí, pero con ciertos criterios. ¿Con qué? Con el 95% de nivel de confianza y con un límite aceptable error máximo o un límite aceptable error muestral del 8%. ¿Listo? Eso es, eso es. Ok, listo. Ese era el ejercicio que queríamos hacer. Vamos ahí queda. De todas formas, yo le cargo nuevamente
el archivo, cargo nuevamente aquí la hoja de cálculo en el curso de Moodle y pues para que ustedes tengan acceso a ella, ¿cierto? Vamos a utilizar esa fórmula la van a utilizar ustedes en el producto, ¿sí? Entonces ya ahí están, ya saben que la tienen ahí disponible, tienen que ponerse a hacer formulación, ya está dada ahí, es esta misma, simplemente que ya está involucrada, si quieren revisarla, pues la revisen, la verifican, pero simplemente van a cambiar estos datos, ya les digo cómo van a hacer. Listo, entonces ahí dejamos el ejercicio, vamos a revisar la presentación que tengo para hoy, que es la tutoría 4 simplemente marcando un poco algunos criterios, algunas recomendaciones para aplicación de encuestas. ¿Sí? Listo. Entonces, recuerden que nosotros, pues simplemente para volver a recordar que nosotros tenemos una población, que serían todos los elementos para el ejercicio aplicado. Recuerden que nuestra población fue 600 clientes y el registro más bien de 600 datos por el registro de las compras de 600 clientes que llegaron a, que llegaron al almacén en el 2021 en diciembre del 2021 y compraron efectivamente, ¿listo? Pero nosotros tomamos como muestra, basándonos en la estimación dada por la fórmula y esos criterios, ¿cierto? Que nos respaldan esa muestra, ese número de datos o ese tamaño de la muestra, tomamos una muestra de 121, ya sabemos cómo, ¿listo? Eso fue lo que hicimos. Ahora, ¿qué pasa? Normalmente con esa muestra, ¿qué hacemos? Oiga, queremos acercarnos a lo que realmente piensa la población. Ya sabemos que tenemos un límite aceptable del error muestral, en ese caso pues hicimos del 8%, y pues entonces ya sabemos que nosotros pues, vamos a acercarnos, pero va a haber una diferencia, ¿cierto? Con respecto a la población. Y aplicamos normalmente encuestas. ¿Para qué? Para saber qué podemos esperar de toda la población, ¿listo? Entonces, eso normalmente uno lo hace para realizar un estudio de mercados. Entonces, una encuesta es una herramienta, ¿sí? Una herramienta válida, tradicional, digámoslo así, para realizar un estudio de mercados. Entonces, pero la pregunta inicialmente, bueno, ¿para qué hacer un estudio de mercados? O para qué realizar una encuesta, esa técnica para una encuesta de mercado, lógicamente aplicada a un estudio de mercado. Entonces, aquí inicialmente nos dice una respuesta es para realizar una segmentación en temas de estudio de mercado, para explorar aspectos del mercado objetivo. ¿Quieren mercado objetivo? Mis clientes, ¿cierto? Yo tengo una población, un mercado objetivo que es, em, digamos, normalmente uno lo clasifica con edades o con gustos, tiene que tener las características de ese mercado objetivo, ¿cierto? Eh, y, lógicamente, en la medida en que yo conozca más de ese mercado objetivo, hoy en día no solamente conocer dónde vive, su nombre, su email, su teléfono, no. Hoy en día es conocerlo, prácticamente volverse amigo de él. ¿Qué le gusta? ¿Qué hace en tus tiempos libres? ¿Qué familia tiene? ¿Cuántos hijos tiene la esposa? ¿Qué le gusta a la esposa? ¿Qué le gusta a los hijos? O sea, conocerlo muy bien porque de esa forma yo por las redes sociales puedo también basado en ese perfil o en esos perfiles de mi cliente tipo, yo puedo llegar a otros clientes con afinidades similares, ¿sí? Eso es. También para qué es importante una encuesta, dice para sondear el procedimiento de compra, ¿sí? Si compra por internet, si le compra en tienda física, si paga en efectivo o hace transferencia, ¿cierto? Si paga en tarjeta de crédito o de otra forma. Si le gusta si es un cliente habitual de compra, pero hace normalmente créditos, bueno, etcétera, etcétera. Establecer también la personalidad del comprador, les digo, hoy en día no es solamente conocer los datos básicos que normalmente se tabulaban, eh, digamos, en años atrás. Hoy en día es ser amigo del cliente, conocer exactamente tu cliente. ¿Por qué? Porque eso te permite perfilar tu cliente. Y perfilando el cliente podemos llegar a hacer marketing digital y podemos llegar a través de las redes sociales a clientes similares y ampliar nuestro mercado. Entonces, hoy es importantísimo ese tema de la personalidad del comprador, ¿cierto? De mi, digamos, cómo es de mi cliente objetivo, ¿sí? También para qué es importante hacer una encuesta de mercado. Dice que para hacer un análisis de la competencia. Bueno, hay algo con respecto a la competencia. Recientemente, el jueves, estuve
un par de charlas, un tipo taller, dados por la Cámara de Comercio para que tengan el dato, muchachos. En la Cámara de Comercio, ustedes saben que, no, que normalmente las empresas, ¿cierto? Cuando de alguna forma se legalizan, digamos, por decir un término, pues pagan un registro mercantil en la Cámara de Comercio, ¿sí? Ese registro mercantil, pues, es un pago anual basado en los estados financieros de la empresa, ¿listo? Y pues ahí sacan un valor y el valor, pum, no paga pero la Cámara de Comercio con esos recursos se compromete también con las empresas y hace capacitaciones de formación, de fortalecimiento, genera convenios, le da facilidades también al empresario. ¿Listo? Hoy en día la Cámara de Comercio, en convenio con Cajazán, tienen una estrategia y es una metodología que se llama la Ruta F y tiene unos centros del empresario. Y aquí en El Socorro, pues, donde estoy ubicado yo, en Bucaramanga también hay, en otros municipios, ¿cierto? Hay que averiguar si en Barranca Bermeja, pero sé que en Santander hay varios de esos centros, pues Cámara de Comercio seguramente hay, sí, lógico. Pero de esos centros, me refiero específicamente al convenio con Cajazán, eh, es un centro como de apoyo al empresario y diseñaron una metodología que se llama la ruta F, la ruta de fortalecimiento, F de fortalecimiento. Y gratuitamente, pues gratuitamente es un decir, porque de todas formas las empresas pues pagan una anualidad dada en ese registro mercantil, pero sin costo adicional, eh, la Cámara de Comercio en esos centros apoyan al empresario para fortalecerlo. Entonces hay asesores, ¿cierto? De todas las áreas. Uno por ese lado. Dos, ofrecen capacitación. Entonces yo estuve en una capacitación el jueves, eh, con incluso pues el que la dictaba era Tatán fue, no sé si lo referencian de las redes sociales, es un bumangués, pues que maneja redes sociales y que se ha encargado pues de mostrar ciertos actividades, empresas, bueno, hoteles, bueno, en área, digamos, de turismo, para promover, lógicamente, digamos, conocer algo diferente y resaltar, digamos, como las cosas nuevas que tiene el Departamento de Santander, ¿sí? Y pues se ha hecho como famoso, entonces digamos que se ha vuelto, no es influencer, pero es, digamos, hace su storytelling, es decir, cuenta su historia a partir y pues sirve también, y lógicamente pues a él tiene bastantes seguidores. Entonces, digamos, hay una compensación por ese servicio. Él y pues otro asesor, otro profesor con el área de inteligencia artificial, ¿sí? Aplicado lógicamente también al tema de redes sociales y marketing y mercado de la empresa. Ok. Entonces, bueno, eso con respecto a qué, que normalmente uno habla de la competencia. Entonces, algo que hacían énfasis ellos y me llamó la atención es que realmente no debemos competir, la competencia con uno mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces el competir, y ustedes van a tener marcado mucho durante su carrera ese término de competencia, ser competitivo, y eso lo dice la literatura, pero hay una nueva, digamos, pensamiento y nuevo pensamiento en el tema del marketing, que la idea es competir con uno mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces la competencia la empresa que que tiene, digamos, o que está en el mismo sector comercial que el mío, o sector empresarial que el mío, a veces trata uno como opacar a la otra, ¿no? Y no, la idea es más bien ser diferentes, más que diferentes, ser únicos. Si yo soy único con mi producto, con mi servicio, con mi marca personal, ¿cierto? Pues lógicamente no tengo competencia, porque si yo soy único, pues no, mi producto no es igual al otro, o por lo menos no es semejante, diferencia. Por eso el llamado es a que tengamos esas valores agregados, esos diferenciales de nuestro producto muy bien marcados y que seamos siempre y que busquemos siempre ser únicos. De esa forma, pues no tenemos que tener competencia. Por supuesto, tradicionalmente tenemos que estar pendiente del mercado, pendiente de los productos similares, sustitutos, pendiente lógicamente, de esas empresas del mismo sector para estar actualizado, ¿no? Que eso es diferente, estar actualizado a nivel del sector. Ok, pero bueno, aquí habla de hacer análisis de la competencia, ¿cierto? Un análisis de la competencia. ¿Qué otra respuesta a esa pregunta? ¿Para qué hacer una encuesta de mercado? Para medir la fidelidad de los clientes. Puede también ser una pregunta enfocada a esa fidelidad de los clientes para analizar una nueva característica de concepto. Muchas veces los mismos sectores comerciales o empresariales
hacen de cierto grupo de empresas, hacen encuestas para revisar eh, la tendencia o la posicionamiento del mercado de cada una de las empresas. Si usted va a comprar un producto, voy a poner cualquier ejercicio, va a comprar un producto de papel higiénico, de estas marcas, ¿cuál marca seleccionaría? Y y hacen una encuesta basada en en una población, pero toman una muestra y de ahí, de esa forma, pueden ellos, esas empresas, digamos, al servicio digamos, del sector, pueden ellos establecer la tendencia, ¿cierto? A seleccionar una marca u otra. Es decir, el posicionamiento también puede servir para eso. ¿Para qué también hacer una encuesta? Analizar una nueva característica o concepto de un producto nuevo, que tenga una característica específica, entonces también puedo hacer una encuesta. Y también para entender el impacto de las actividades de venta, para evaluar el servicio al cliente, para evaluar precios de nuevos productos o servicios. ¿Listo? O tendencias, también yo puedo hacer, y seguramente va a ser una de las preguntas que van a hacer ustedes en su trabajo de grado, si la modalidad de factibilidad, porque recuerden que hay como unas 12 modalidades de trabajo de grado, pero en la modalidad de factibilidad uno normalmente hace una pregunta del precio, ¿cierto? Lógicamente pone un producto y dice qué precio estaría dispuesto, por ejemplo, a, o sea, si le ofrecemos tal producto, ¿a qué precio estaría usted dispuesto a pagar para ese producto? ¿Sí? Entonces uno puede hacer un sondeo digamos, del precio, que es una forma de obtener, digamos, de fijar el precio. La, eh, la, digamos, eh, la tendencia o la disponibilidad de pago del cliente, es decir, preguntarle al cliente cuánto estaría disponible, cuánto estaría dispuesto más bien a pagar por ese producto o servicio. ¿Listo? Pero, lógicamente, cuando uno habla de fijar un precio, realmente básicamente como tres metodologías. Una es preguntarle al cliente, ¿sí? Dos es, lógicamente, con base en costos. Entonces yo reviso el costo exactamente, los materiales y la mano de obra y los costos eh, fijos asociados al negocio, bueno, y llevo el valor al producto. Y ese costo, y lógicamente, pues debe estar por encima del costo de un margen. Y lo otro es un margen de comercialización que yo quisiera, no, ahí va a estar asociado el margen de comercialización. Y lo tercero sería con el precio de la competencia, revisar también el precio de la competencia. Entonces, ahí está que, bueno, lo que decimos, ¿no? De todas formas, si estamos hablando de único y mi producto es único, pues lógicamente el precio pues, tiene que ser único, ¿no? No puede estar referenciado a la competencia. Pero es bueno saber, ¿cierto? La tendencia de precios para no estar ni por debajo ni por arriba, sino estar ahí, ¿cierto? Pero si tengo un factor diferenciador fuerte y mi producto es único, pues lógicamente el precio de ese producto, pues también tiene una cierta independencia de eso, ¿listo? Ok, eso con respecto a eso. Pero vamos a hacer en el producto 2 ya ahorita les doy la guía de elaboración, tranquilos, ¿sí? Estoy simplemente adelantándome o dando adelantos de lo que puede ser el producto, pero ya ahorita lo revisamos en detalle. Vamos a hacer una encuesta, que es un método tradicional, pero yo quiero comentarles de esta nueva, digamos, tendencia. Realmente no es nuevo, eso tiene unos años, pero bueno, en comparación a la encuesta es nuevo. Yo no sé si ustedes habían escuchado el tema de neuromarketing. No sé, Ana María, Geraldine, Jessica, ¿habían escuchado ese tema? No, la verdad yo no lo había escuchado. Perfecto, listo. Ok, gracias, Ana María, Geraldine y Jessica. Bueno, y Judith también está por aquí. No, profe, tampoco había escuchado sobre eso. Perfecto, neuromarketing, perfecto. Listo. No, profe. Ok, gracias. Entonces, listo, yo lo traigo a colación, eso tiene varios años, ¿sí? Y estudio ese tema, pero lo traigo a colación por eso, porque es que normalmente no es tan conocido y realmente plantea lo siguiente. ¿Qué es neuromarketing? Dice que acá, recuerden que nosotros estamos conformados por dos hemisferios, ¿cierto? Hay un hemisferio que es, digamos, digamos, hemisferio, hemisferio derecho, ¿cierto? Que es más emocional, mírenlo acá, ¿cierto? Es más emocional, eh, por acá,
Recuerden que hay un hemisferio derecho, que es el que pues, en términos generales se llama el hemisferio, digamos, como emocional, ¿cierto? Pero hay otro hemisferio que es el izquierdo, que es el racional, ¿sí? Entonces, el hemisferio derecho dice que maneja las emociones, ¿cierto? Tiene ideas, el estado de ánimo, también hace la captura, por ejemplo, de imágenes y del recuerdo, eh, registra en colores, ¿cierto? El sonido, entonces mire que está relacionado con emociones. Por eso se llama, ¿cierto? Digamos, el hemisferio, digamos, izquierdo emocional. Pero el hemisferio derecho derecho emocional. Y el hemisferio izquierdo, que digo, Ray es derecho y left es izquierdo, pues el hemisferio derecho es el emocional. Y el hemisferio izquierdo es el más relacionado con qué? Con la razón. Mira, aquí dice lógica, objetivos, dinero, ¿cierto? Cuantifica la conciencia, el crecimiento y patrones. Entonces, ¿qué plantea en términos generales el neuromarketing? Ya revisamos. No quiero decirlo yo, sino que aquí en nuestra presentación, información pues, que obtuve ahí digamos, de las referencias, no lo, no lo, nos lo, no lo diga. ¿Qué busco yo? Oiga, revisar esas tendencias de comportamiento, no preguntándole al cliente, que eso es la encuesta tradicional, que pues lógicamente lo tenemos que hacer. Pero dicen que en el subconsciente de la persona hay una tendencia a ciertos actos. Y ese cerebro o esa parte neuronal la podemos asociar también a la parte comercial. Entonces, mira, ahí está el cerebrito, pues, haciendo las compras, ¿sí? Y pues hay una tendencia a compra. Ahora, aquí recordemos que entre hombre y mujer se dice que el hombre y la mujer tienen los hemisferios, ¿cierto? La mujer tiene un hemisferio más desarrollado que el otro, y en comparación al hombre, se dice que la mujer tiene el hemisferio, digamos, emocional, es decir, el hemisferio derecho más desarrollado, mientras que el hombre tiene el hemisferio izquierdo más el racional, ¿cierto? Desarrollado. Entonces, por eso hay una tendencia más del hombre de ser práctico en ración. Por ejemplo, a mí me pasa con mi esposa, ¿sí? Vamos a tomar una decisión. Yo pues soy muy dado a revisar cifras, ¿cierto? A soportarme, a ser más racional, ¿sí? Eso es ser racional, más lógico. Mi esposa pues es más tendente a la emoción. ¿Qué es mejor o qué no es mejor? Realmente yo creería que es una combinación de ambos, los criterios de ambos. Porque la mujer al momento de tener el hemisferio derecho más desarrollado, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues también tiene más intuición que el hombre. Entonces, la intuición también hay que darle peso. Entonces, y por eso que habla uno del sexto sentido, ¿no? La mujer, oh, mira, mi sexto sentido, yo, claro, está relacionado también con eso. El hemisferio derecho de la mujer es más desarrollado. Entonces, y esa conexión, ¿no? Yo presentí todo ese tema, ¿listo? Ahora, aquí lo que queremos es poner este tema neuronal, de neuronas, pues, a servirle en nuestro caso, a los estudios de marketing y en relación a la parte comercial, por eso está ahí el cerebro de compras. Y entonces, ahora sí, ¿qué es el neuromarketing? El neuromarketing es una disciplina que estudia el proceso de compra y el proceso de toma de decisiones de los consumidores. ¿Cierto? Pero, ojo, o posibles consumidores, es decir, de nuestro mercado objetivo o simplemente de nuestro cliente potencial antes de comprar, ojo, mientras están comprando y, por supuesto, después de la compra, es decir, en la parte inicial, previo a la compra, en la compra y en la postventa, ¿sí? Que además normalmente uno, después de la compra. Ojo, esa disciplina quiere estudiar el proceso de compra y el proceso de toma de decisiones de los consumidores. Dice, el neuromarketing permite encontrar la fórmula para mejorar la conversión de los productos y servicios de una marca a través del estudio científico, ¿sí? Monitorizando la conducta de los consumidores y haciendo una predicción de sus comportamientos futuros. ¿Cuál es la diferencia entre el neuromarketing y una encuesta? Que es que la encuesta yo le pregunto a un cliente, le formulo una pregunta, le doy unas opciones, el cliente me la responde desde su parte, a veces lógica, digamos, ¿sí? Él hace un análisis y toma una decisión, pero la parte de neuromarketing quiere revisar el comportamiento natural y a veces subconsciente de la persona. Que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo y, y pues no significa que no, a mí hoy en día tomarme una cerveza no significa que yo sea bebedor, no.
A mí hoy en día me tomo una cerveza, sinceramente, el día siguiente estoy con dolor de cabeza. Entonces, hoy en día son más señoriteros, entonces voy en función a eso. Por ejemplo, si a mí me preguntaran en las, digamos, en las marcas, entre comillas, nacionales, porque ya no son tan nacionales, entre las marcas de cervezas, y voy a poner tres ejemplos. Águila, Póker, Club Colombia, esas tres. Si me preguntaran, si me hicieran una pregunta en una encuesta, usted entre esas tres cervezas, ¿cuál preferiría? ¿Sí? Si fuera a comprarse una cerveza, entre esas tres cervezas, ¿cuál preferiría? Yo dijera de forma consciente Club Colombia. ¿Sí? Club Colombia. Em, pero por ejemplo, yo me he dado cuenta, y revisando estos temas, yo me he dado cuenta que los últimos años de acá, vuelvo y juega, yo no soy tomador y hoy en día me tomo una cerveza y me da dolor de cabeza porque a mi cuerpo no lo acepta, porque me he venido, digamos, con un proceso más de ejercicio, de buena alimentación y lógicamente ya el cuerpo pues como que lo detecta que es un veneno y, bueno, una cerveza en un asado pues no es un veneno, pero ya varias cervezas sí es un veneno. Entonces, pero yo lo que me quiero referir es, si a mí me hacen una encuesta, yo respondería de forma consciente y lógica y racional por Colombia, ¿sí? Pero yo me he hecho yo he venido analizándome, oiga, de unos años hacia atrás, unos 4 o 5 años, si me ofrecen una cerveza, oiga, estoy más tendencia a diría yo, las cervezas señoriteras o las suavecitas, las ligeras, ¿cierto? Entonces, eh, hice un ejercicio y me di cuenta que tengo más tendencia ahora es a cervezas como por ejemplo la Águila Light o la Costeñita, que son cervezas suavecitas, ligeras, ¿cierto? Más como aperitivos, no tan concentradas como la Club Colombia. Entonces, mire la diferencia. Entonces, si a mí me hiciera un estudio tradicional de una encuesta aplicada a un estudio de mercados, yo respondería a Club Colombia. Pero si revisamos de pronto en temas de neuromarketing el comportamiento del cliente, yo creería que el neuromarketing diera en mí, en esa pregunta o en ese posicionamiento de esa marca, dijera, oiga, daría la respuesta, sería una Águila Light o algo más suave, ¿sí? Entonces, miren la diferencia. Eso pasa con el neuromarketing. A veces preguntamos y la persona pues nos responde desde ese hemisferio, eh, en este caso izquierdo, que es el lógico, nos responde algo, pero bueno, ¿cuál es su comportamiento? Eso es lo que trata de estudiar el neuromarketing, el comportamiento, más que preguntarle al cliente es cómo se está comportando el cliente, ¿listo? Entonces dice que acá el neuromarketing es una especialidad del marketing que nos enseña a entender mejor los comportamientos de los consumidores durante todo el proceso de compra y el papel que juegan las emociones en sus decisiones de compra. Es decir, mire, emociones, hemisferio derecho, ¿sí? El right brain, el hemisferio derecho, digamos, el brain es la mente, ¿cierto? La mente derecha, ¿listo? Como el cerebro derecho, ¿listo? Eh, o sea, ¿cómo juegan o cuál es el papel que juegan las emociones en sus decisiones de compra? Ojo, la investigación neuronal y sensorial detrás del mundo de la comunicación y más aún de la publicidad se va convirtiendo en algo cada día más complejo y sofisticado. En realidad, lo que pretenden las marcas es descubrir cómo actúa el subconsciente, lo que estamos hablando. Estamos hablando de las emociones, ¿cierto? El hemisferio derecho o el cerebro, la parte derecha del cerebro, ¿sí? Mientras que nosotros preguntamos en una encuesta, formulamos una pregunta y seguramente nos responden más en temas lógicos, ¿sí? Y conscientes. Estamos buscando buscar el subconsciente. En realidad, lo que acá visto quiere descubrir cómo actúa el subconsciente de sus consumidores, puesto que el 95% del proceso de decisión es el subconsciente, lo toma el subconsciente. Es subconsciente, ese 95% del proceso de decisión es subconsciente, según pues ese autor. ¿Listo? Entonces, mira, es autor director del Instituto de la Mente, o cierto, de Harvard, o del cerebro de Harvard. ¿Listo? Eso es. Entonces, simplemente quería poner a población ese tema del neuromarketing para que lo tengan presente, que es una tendencia, ¿sí? Y se está estudiando. ¿Se está estudiando qué? Ojo, el comportamiento, es decir, el hemisferio derecho. Más, si yo hago una pregunta, formulo una pregunta, yo sé que me están respondiendo con la lógica, con la parte izquierda, es decir, el hemisferio izquierdo, ¿listo? Eso es. Pero no significa que las encuestas no se hagan, se hacen también, por supuesto, se hacen. Pero tenemos que tener muy claro la diferencia entre los dos. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos dice acá? 7 elementos para el diseño de una encuesta.
Se los voy a nombrar. ¿Por qué? Porque lo vamos a necesitar. Ya les digo por qué. En nuestro producto 2. Un primer elemento son como recomendaciones. Ojo, establecer el medio para recopilar datos. Pues en este caso, vamos a hacer una encuesta. Ya les digo con qué criterios para la definición del tamaño de la muestra. Pero tenemos que definir el medio de recopilar los datos. ¿Qué puede ser el medio? Puede ser un formulario virtual, es decir, el medio podría ser redes sociales, pero también podría ser una encuesta, ¿cierto? Presencial, también puede ser un focus group, es decir, reunir unas personas, invitarle algo, un desayunito, un almuerzo, algo así, bueno, desayuno sale más económico, o unas onces, ¿listo? Y hacerle una pregunta que sea algo mucho más participativo, así como, digamos, de confianza. Bueno, hay diferentes formas, pero hay que coger el medio. Dos, esfuerzo para responder. Ahora, si yo cojo el medio, pues lógicamente también tengo que sopesarlo con el costo. ¿Cuánto me vale invitar a alguien, ¿cierto? A un break, pero de pronto algunas preguntas lo requieren porque está algo relajado, de confianza, o simplemente me sirve algo mucho más fácil, ágil, práctico y económico, que sería un formulario en las redes. ¿Listo? Dos, esfuerzo para responder. Entonces, ¿qué recomendación hay? No, hoy en día dice que la idea tampoco es tantas preguntas porque sofocamos también a la persona encuestada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo siempre recomiendo en los trabajos de grado que pues asesoro, o por lo menos soy el tutor en el trabajo de grado 1 y 2, en los trabajos de grado que me asignan, a los estudiantes les recomiendo máximo 12 preguntas. De 10 es un buen número de preguntas, máximo 12, ¿sí? En los formularios que compartimos en las redes sociales. ¿Listo? Entonces, esfuerzo para responder, prever eso. O sea, preguntas abiertas. Sí, en algunos casos es necesario, pero una pregunta, digamos, con una selección, con una serie de respuestas, ¿cierto? De selección múltiple, única respuesta, de pronto es más apropiado, pero también depende del tipo de lo que yo quiera obtener. ¿Listo? Tercero, redacción de las preguntas. Importantísimo. Mire, hoy en día, y yo les voy a hacer énfasis en eso porque pues eso lo están haciendo ustedes, ¿sí? Y lo estamos haciendo, bueno, yo todavía estoy en esa transición, pero sí voy a incluir eso en la parte académica, pero voy a educar también. Es el uso de la inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces yo sé que ustedes lo utilizan y los estudiantes lo utilizan. IA, entonces ¿cómo es el chat GPT o el chat GPT? ¿Listo? Necesito realizar una encuesta con tales criterios. ¡Prum! Me arroja esa vaina. Y de una la utilizan. O necesito un ensayo con relación a tal tema, máximo tantas palabras, ¡prum! La IA le responde eso. No está mal en el ejercicio de que, por ejemplo, yo sé y para mí es fundamental el recurso tiempo. Yo creo que es el recurso más valioso que tenemos todos, porque con el tiempo podemos hacer de todo: potenciar los ingresos, generar más empleo, tener más ideas de negocio, estudiar más, crecer más en el ámbito personal, familiar, espiritual, laboral, académico, bueno, que queda con tiempo. Ese para mí es el recurso más valioso, ¿sí? De pronto el dinero, pues, alguno dirá que el dinero, ¿no? Pues para mí, yo sé que si tengo una buena idea, tengo un buen proyecto, lo soporto bien, que necesito tiempo para hacer eso, pues posiblemente lo más probable es que encuentre inversionistas para eso, ¿listo? Entonces, el dinero se puede encontrar de alguna forma, el tiempo no se puede comprar, ¿sí? Es más complejo, el tiempo, pues, hay que tenerlo, ¿sí? O es más difícil de obtener. Entonces, en función de eso, el tiempo, la inteligencia artificial nos ofrece una eficiencia para, para tener más tiempo para otras cosas. Pero la educación, lo que digo yo es lo siguiente: si yo voy a hacer un ensayo, si yo voy a hacer un formulario, un cuestionario, si yo voy a hacer una presentación y le voy a decir a la IA que me lo haga, entonces tome eso como base, ¿sí? O sea, que me dé una propuesta a la IA. Tómelo como base, pero póngale su sello. ¿Qué significa que ese documento o ese producto sea único? ¿Por qué? Porque usted le dio su marca, se dio su sello. ¿Sí? Eso le impactó, le plasmó su sello. Entonces, ¿qué significa? Que tomemos como información, así como tomamos la información de un libro, la información de la web, la información de la IA, tomémosla así como información, pero pongámosle el sello, es decir, plasmémosle lo que nosotros queremos, ajustemos, revisemos, listo, ahí tengo una base de la pregunta, modifico acá, las respuestas
no me cuadran, venga, ajustemos mejor esos rangos. ¿Por qué? Porque es que la experiencia que tenemos nosotros en lo que queremos hacer no la tiene la IA. ¿Listo? Ese es, digamos, como el, digamos, la recomendación que doy. Pero hay que utilizarla, sí, claro. Y le voy a decir, utilícenla para esta encuesta, pero tomen eso como información y hagan el ajuste de lo que ustedes y quieren aplicar en el entorno. Ya les digo cómo va a ser. Listo, redacción de preguntas, entonces pueden apoyarse en la IA, pero la idea también es cómo redactar unas preguntas y una recomendación. Ahorita les voy a recomendar también que puedan revisar un objetivo de aprendizaje virtual, un OVA, un objetivo virtual de aprendizaje que tienen ustedes acceso, ya les digo dónde, en la página del IPRED de la UIS. Listo. Pero, y ahí da recomendación de cómo redactar unas preguntas, pero también podemos apoyarnos en información como la IA para hacerlo, pero lógicamente revisando nosotros y dándole nuestro toque. Ojo con eso. Cuarto, formato de preguntas, lo que le comento, hay preguntas abiertas, hay preguntas de sesión múltiple, hay preguntas de relacionar, bueno, todo ese tema. También en el OVA que les digo, en el objetivo virtual de aprendizaje, ahí también hay información sobre eso y ya les voy a decir dónde. Precisión de la información, ¿cierto? Yo tengo que poner ese tipo de respuesta de acuerdo a lo que yo requiero también y tener muy bien esos rangos de posibilidades, sí, que se me escape alguno, ¿listo? Presentación visual, entonces la encuesta puede ser llamativa, ojalá que podamos tenerle colores, fondos, a ver, preguntas se pueden complementar con imágenes, ¿cierto? De fondo para el tipo de respuesta, todo eso genera algo mucho más llamativo y mucho visualmente, pues mucho más agradable, ¿cierto? El plan analítico, entonces, posteriormente a esas preguntas, tenemos la respuesta, por supuesto, llenamos el número de encuestados, es decir, obtenemos las respuestas equivalentes a nuestro tamaño de la muestra, y pues lógicamente tendríamos que tener ya visualizado que ese es el siguiente producto, no es el producto, pero es el producto. Esa respuesta que van a obtener ustedes en una encuesta la vamos a analizar, ¿cierto? Con estadística descriptiva. Entonces, lo que hace normalmente uno, utilizar diagramas de barras, diagramas de torta, ¿cierto? Otro tipo de diagramas para gráficos para poder analizarla y tener pues mucho más eh, fácil, visual, ese análisis, ¿cierto? Y lógicamente obtener el fruto, ¿cierto? Y el análisis posteriormente de esas respuestas de la muestra, ¿no? De la población, de la muestra de la población. Entonces, ese es lo que hablan del plan analítico. ¿Cómo vamos a analizar esos datos? Vamos a tabular inicialmente, vamos a graficarlos, vamos a analizarlos, ¿cierto? Con nuestras palabras y en función de lo que nosotros queríamos revisar. Eso digamos, algunas recomendaciones o algunos elementos para tener presente en el diseño de encuestas que le va a servir a ustedes. Entonces, el medio para recopilar los datos pueden ser, eh, aquí, aquí estamos ampliando un poco, ¿cierto? Lo que es algunas de estos elementos. El medio para recuperar un dato, entonces puede ser acá una entrevista, puede ser los grupos focales, ¿cierto? Focus group, que le llamo focus group, grupos focales, puede ser encuestas telefónicas, puede ser encuestas online. Hay diferentes medios. Dice que el diseño de una encuesta va desde la formulación de las preguntas, de las palabras que utilices, hasta los elementos gráficos de la misma. ¿Listo? Ese es el diseño de la encuesta. Hasta el elemento gráfico que utilices, incluyendo para posteriormente eh, o sea, tiene que, por eso habla aquí, plan analítico, porque tengo que ir pensando cómo voy a analizar esa respuesta de la pregunta para enfocarme también en las preguntas, en las posibles opciones de respuesta del cliente, ¿cierto? O la persona que estemos encuestando. Ese va a ser el diseño de la encuesta. Voy a prever cómo voy a analizar esa pregunta. ¿Listo? Esa respuesta de la pregunta. Miren que el segundo dice que el esfuerzo para responder. Entonces, aquí ampliando lo que estaba diciendo yo, comentando ya, tipos de pregunta, ¿sí? Entonces, lógicamente hay un tipo de pregunta que genera mayor esfuerzo que otro. Si yo tengo una opción múltiple, única respuesta, pues es mucho más sencillo. O si tengo escalas, pero cuadros de texto, ya pongo a analizar un poco más digamos, pues, a mi encuestado, ¿no? Dice que es preciso definir uno o dos tipos de preguntas por encuesta, es decir, no saturar tanto con diferentes tipos de preguntas, puede ser uno o dos por encuesta, pero juntar más de tres tipos, tres o más, en una sola puede volverse demasiado pesada, es decir, porque le cambia ahí como la forma. Entonces, mientras el cliente o el encuestado va a analizar el tipo de pregunta y cómo debe hacerlo,
ya pues ahí invierte también más tiempo, ¿listo? Eso es. ¿Qué más nos dice por acá? Ah, bueno, entonces nos amplía esas dos primeras opciones, ¿cierto? O esas dos primeras elementos para el diseño de una encuesta, esas dos primeras recomendaciones, ¿listo? O elementos a tener en cuenta, ¿listo? Y aquí entonces, y aquí pues aquí está nuevamente pues nuestros 7 elementos para el diseño de una encuestas. Y acá yo quiero mostrarle esto, que nos va a servir también para el producto, el producto 2 y ya vamos a entrar al producto 2. ¿Listo? Tenemos ahí tiempo suficiente para eso. Es lo siguiente, mire, esta es una ficha técnica. Hay diferentes modelos de ficha técnica. Este es uno, ¿sí? Que se los traje yo de alguna encuesta que aplicamos eh, siendo gerente, digamos, de esa constructora, pero también estudiando. Recuerda que pues, le había comentado que yo había estudiado una especialización que se llama gerencia empresarial, ¿sí? En la Universidad Libre del Socorro. Estudiando esa encuesta, pues mi trabajo de grado, estando en su momento gerente y representante legal de la constructora, pues fue enfocado específicamente a esto, a la estimación de demanda e identificación del perfil de vivienda en el socorro. Y miramos la producción de socorro, la edad entre tal y tal, una, digamos, una población objetivo, ¿sí? Y entonces, con base en eso, estimamos una muestra. La muestra, mire que el tamaño de la muestra fue de 400 encuestas, es decir, 400 eh, personas, ¿cierto? Que cumplieran con esa característica, tenemos que encuestar entre tales edades, ubicadas en el Socorro Santander, ¿cierto? Ahí sí hicimos una encuesta en su momento presencial y teníamos encuestadores, tuvimos 4 encuestadores, ¿sí? Y los repartimos por número de encuestas por diferentes zonas del Socorro, ¿sí? Tratando de que fuera lo más aleatorio posible, es decir, que toda la población o el universo o la población objetivo tuviera la misma posibilidad de ser encuestada, ¿listo? Entonces, este es un ejemplo de ficha técnica de la encuesta. Entonces, por ejemplo, aquí dice empresa que realizó una encuesta, ahí está el nombre, la fuente de financiación, el nombre. En este caso, pues, como ustedes, la idea es que tengan una, generen un caso, ¿cierto? Para una empresa específica y generen una encuesta, entonces, pues, si le generan un nombre a la empresa, pues ustedes simplemente le ponen el nombre de la encuesta, así sea una encuesta, así sea de la empresa, que digo, así sea una empresa supuesta, ¿sí? No sea real, no importa. Si es real, pues mejor. Si es supuesta, le pone un nombre a la empresa, ¿listo? No importa. Y la fuente de financiación, pues le pone el mismo nombre a la empresa. Mira, temas que se refiere a la encuesta, ahí está el tema general, estimación de demanda, identificación perfil de vivienda, grupo objetivo. Entonces, ahí estaba el grupo objetivo, hay que definirlo, hombres y mujeres mayores de 20 años, residentes en la cabecera municipal de Socorro. Esa es la Profe, población. pregunta, Señora, ¿tiene ¿qué? que ser la encuesta de alguna empresa o se puede con otro tema diferente o algo? Ya vamos a entrar, ya, gracias por la pregunta, ya vamos a entrar específicamente a lo del producto. Sí, aquí estoy dándole como ideas, información que vamos a necesitar ahorita en la formulación, digamos, de los objetivos del producto, ¿sí? Que ya ahorita vamos a revisar directamente la guía de elaboración. Ya la tengo ahí. Pero entonces, aquí estoy dando la idea como de, aquí estoy dando las ideas que nos van a servir para cada uno de los puntos, pero ya revisamos en detalle eso que me comentas y gracias por la pregunta. ¿Listo? Entonces, estimación de temas al que se refiere la encuesta. Ese fue el tema principal. Grupo objetivo. Ahí está el grupo objetivo, hay que definirlo. ¿Por qué? Porque si yo no lo defino, estoy hablando de toda la población del Socorro. Y toda la población del Socorro, pues yo no voy a encuestar a un bebé recién nacido. Por supuesto que no. ¿Sí? Entonces, si yo hablo de una vivienda, pues tengo que tener presente que va a ser enfocado que incluso esos datos también podemos dárselo a la inteligencia artificial. Entonces, ojo, va a ser va a ser enfocado la encuesta a hombres y mujeres mayores de 20 años, o solamente hombres, o solamente mujeres, ¿listo? En tal localidad, pues yo no creo que de pronto tenga específicamente para el Socorro, pero pues, intentemos a ver. Em, pero tengo que definirlo muy bien porque aquí pues era más tendiente a la capacidad de pago de adquisición de vivienda, entonces por eso pusimos hasta de 20 años. Y miren que el tamaño, el tipo de muestra, ahí dice 400 encuestas, tipo de muestra, dice muestreo probabilístico aleatorio simple, ustedes pueden poner el mismo. Aleatorio significa que estoy buscando la posibilidad de que todos tengan la misma probabilidad de ser encuestados. ¿Sí? Entonces, por eso tengo que distribuirlos gráficamente y todo ese tema. Pero pues aquí nosotros nos vamos a aplicar como una encuesta virtual. Entonces, formulario, lo realizan, lo ponen a circular y solicitan
al número de personas que le hagan el favor de encuestar. Entonces, toman, digamos, como referencia, eso es un ejercicio académico, ¿sí? Pero vamos a hacerlo. El universo geográfico y población, ahí está establecido, ustedes lo van a establecer también. Cobertura geográfica, técnica de recolección de recolección, encuesta personal, aquí ustedes seguramente van a poner esta que va a ser una encuesta online o encuesta simplemente virtual, ¿sí? ¿Listo? Bueno, online significaría en línea, pero bueno, realmente es como virtual. Fecha de levantamiento, bueno, esa fue la fecha en el 2014. Margen de error, mire que el margen de error, ¿cuál es? El E que nosotros veíamos en nuestra formulita de estimación de la muestra. Ahí lo está estableciendo, el 5%. O en otros términos, como tengo que ingresarlo a la fórmula, es 0,05, porque para que multiplicado por 100 me da el 5%. Entonces, así se presenta. Mire que esos dos datos son los criterios, el 5% de margen de error y el nivel de confianza del 95%. Esa es una ficha técnica típica, digamos, pero ustedes pueden buscar otro modelo, ¿sí? Lo importante es que una encuesta siempre debe estar acompañada de su respaldo, que es la ficha técnica. ¿Por qué? Porque ahí está dando los datos y cómo se elaboró y qué se hizo, qué se tuvo en cuenta, ¿cierto? ¿Qué margen de error tuvo, qué criterios, qué nivel de confianza? ¿Listo? Entonces, ahora sí, vámonos a nuestro producto número 2, que se llama encuesta. Se titula encuesta y es individual también. ¿Listo? Y entonces ahora sí vamos a responderle la pregunta a Ana María. ¿Listo? Entonces voy a pasar, voy a dejar de compartir acá, voy abriendo el producto 2 finalizando de una vez aquí la tutoría, lo cargo una vez a la plataforma de Moodle para que lo tengamos disponible, ¿sí? Y ya podamos, pues lógicamente, empezar. Recomendaciones, inicien de una vez. No es difícil, es sencillo, pero sí requiere más tiempito, porque tienen que elaborar la encuesta. Lo que les digo, pueden apoyarse de la IA, está bien, porque igual eh, nosotros docentes debemos ser conscientes que eso se está utilizando, pero sobre todo, listo, se está utilizando, eduquémonos a nosotros mismos como docentes y eduquemos a los estudiantes para que se utilice de la mejor manera, ¿cierto? Para optimizar el tiempo, pero que cada estudiante ponga su sello también en la información que le dé la IA, que no sea la verdad absoluta, ¿sí? Ojo con eso. Hay que ponerle, hay que enfocarlo, hay que darle su sello, hay que ponerlo en contexto que somos nosotros. ¿Listo? Ok. Entonces, ya voy aquí no lo estoy compartiendo, compartir acá. Entonces, este es la guía de elaboración del producto 2. Aquí tenemos lógicamente, el nombre de nuestra asignatura, tenemos el nombre del producto 2 y la forma de entrega, pues ya ustedes saben todos esos detalles, simplemente esa forma de entrega en PDF más relacionado con la facilidad que tiene Moodle para visualizar los archivos PDF, pero eso no es tampoco gran cosa, pero bueno, es simplemente como tener una reglita ahí. La portada, pues, es los datos básicos, pero ustedes la pueden mejorar. Las secciones a tratar, que es lo importante que yo hago énfasis. Debe tener una introducción. ¿Por qué hago tanto énfasis en eso? Nuevamente lo repito, seguramente lo dije para el producto anterior, el producto uno. ¿Por qué? Porque tenemos que acostumbrarnos a presentar informes ejecutivos. Y un informe ejecutivo lleva una introducción para ubicar a la persona que lo va a leer. Debo tener un contenido del producto. Entonces, el contenido del producto debe tener una estructura, pues ahí está la estructura. Debe tener unas conclusiones, una bibliografía y unos anexos. Entonces, eso es importante como un informe técnico básico, ¿sí? Listo. Pero vamos al grano. Contenido del producto. Tengo entonces la primera parte que debemos desarrollar dentro de esta sección es lo siguiente. Primero, descripción de la situación problemática y justificación. Ahí le respondemos la pregunta a Ana María. Describa una situación problemática en un contexto determinado que los motive a la realización de una encuesta asociada al marketing, ¿sí? Cuya población esté comprendida entre 30, ojo, población, entre 30 y 50 personas. Se recomienda que la redacción comience delimitando el lugar o el tema en concreto, describiendo la empresa, sujeto social o el lugar donde se identifica la situación. Entonces, Ana María y pues compañeros, la ¿qué es? O sea, ¿cuál es el contexto? Es libre, pero tengo que buscar un contexto, una situación problemática, ¿cierto? Un entorno que me motive a mí a realizar una encuesta. Me pongo un ejemplo. Yo conozco una empresa, oiga, tengo una empresa allá de un amigo que tiene, bueno, si es 30 empleados, es una empresa mediana, ¿cierto? Una mediana empresa, eh, oiga, tiene más de 30 empleados. Yo llamo al amigo, ¿tiene cuánto? No, aquí tenemos 35 empleados. Uy, me sirve. Listo. ¿Mi población cuál es?
los empleados de la empresa, voy a poner cualquier nombre, eh, la cantera, constructora cantera, como decía ahí, listo. Esos son empleados. Entonces ya tengo una población. ¿Cuál es la característica de mi población? La característica de mi población, que son empleados de la empresa. No hay más nadie, porque hay 35. Entonces ya esa es una población. Ese puede ser un ejemplo. Entonces quiero preguntar, quiero tomar una muestra y a esos 30, y no voy a tomar la encuesta de los 35. Estimo ahorita van a hacer, ahí más adelante está el paso para estimar el tamaño de la muestra y le voy a aplicar a la muestra, voy a aplicarle a ese tamaño, a ese número, a esa población, a ese tamaño de muestra, se lo voy a aplicar a ese mismo número de empleados de esa empresa. Puede ser y voy a preguntarle, no sé, me motivó preguntarle cómo se siente satisfecho en la empresa, entonces generó ahí una situación, ¿cierto? O cómo o voy a, o voy a, o ya hacerle una pregunta con respecto a, digamos, a conocerlos más, por ejemplo. Voy a, que, cuántos hijos tiene, qué hace en su tiempo libre, cuándo fue la última vez que estudió, bueno, o su situación académica. Empiezo a generar una serie de, digamos, un tema de motivación para realizar una encuesta, ¿listo? También puede ser, oiga, que yo estoy en mi municipio bueno, para que el municipio ya no está entre 30 y 50, pero sí tengo que buscar una característica que me reúna a un grupo, es decir, a una población máximo de 50 y mínimo de 30 personas. Puede ser un barrio, por ejemplo. Entonces yo reviso un barrio que no sea pequeño o un conjunto o un edificio. En un edificio, seguramente en el edificio puede haber entre 30 y 50 personas, sí, o en un barrio pequeño o un conjunto cerrado pueden haber, sí, ¿cierto? Entonces, o en la cuadra de mi casa, entonces busco, si hay, pero tiene que tener entre 30 y 50 personas. Entonces, puedo estar motivado a un escenario, seguramente ustedes ya están pensando en alguno, ya sea por una empresa que exista, ya sea por una situación, digamos, en un entorno asociado a, digamos, a un barrio, ¿cierto? A una localidad, etcétera. O ya sea que yo siempre he querido saber eso y genero, digamos, como una situación, ¿sí? Pero, o que eso debe estar, se recomienda que esa redacción comience delimitando el lugar, esa situación o esa descripción de la situación polémica o la justificación, digamos, de esa encuesta, describiendo, lógicamente, en la empresa, si es una empresa, el voto social, si es la E, o del lugar donde se identifica la situación, el barrio, la localidad, el edificio, el conjunto, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, hay una cierta libertad, pero la idea es generar, ¿cierto?, una situación en la cual pues requiera una encuesta para obtener, digamos, unos resultados que me permita a mí también identificar ciertos elementos que tengo como, digamos, de pregunta y como de inquietud, ¿sí? Eso es. El segundo, es el primer paso, describir esa situación problemática. Pero ojo que la población debe ser entre 30, tengo que asegurar que debe ser entre 30 y 50 personas. Ahora, voy a estimar el tamaño de la muestra. Ya ustedes lo van a hacer. ¿Qué hacen? Ahí tienen la hoja de cálculo de la formulita y me ahí da unos criterios. Entonces, estimación del tamaño de la muestra, apoyado en una hoja de cálculo que ya la tienen, de Excel, y de la información suministrada en la tutoría 3 que ya la tienen también cargada en el curso en Moodle, desarrollada el 7 de septiembre de 2024, que fue la anterior a esta, realicen, y que ahorita también pues, la vimos, realicen la estimación del tamaño de la muestra con un nivel de confianza. Entonces me está dando un nivel de confianza. Ese nivel de confianza, les soy sincero y les confieso, es bajo. Recuerden que nosotros tuvimos un nivel de confianza en 95, pero está propuesto para que no nos dé una muestra tan alta, ¿sí? Porque si vamos a decir una población entre 30 y 50 bueno, si tomo 50 personas y tengo una muestra de 30, 35, pues pasó, me entrevisté unas a los 50. Entonces, por eso lo tuve en cuenta para que nos dé una muestra más o menos de 10, 15, 20 personas, ¿sí? Dependiendo si tomo 30, si mi población de 30, pues me va a dar menos. Si mi población de 50, me va a dar un poquito más, ¿sí? Pero está digamos, como eh, la propuse pues para que no desde tan alto tampoco hacer el ejercicio como tan extenso y de pronto ¿sí? Tan desgastante, ¿sí? Más es eso. Pero es un nivel de confianza bajo. Normalmente el nivel de confianza es del orden del 90 al 95%, más o menos de ese orden, ¿sí? Normalmente uno toma 95%, muy buen nivel de confianza. Pero bueno, ahí van a utilizar 75% allá en la ecuación. Profe, ¿Qué pasa? otra pregunta. Señora, ¿Se pregunta, pregunta. puede hacer la encuesta por medio de, en la plataforma de, ay, ¿cómo es?
El formulario de por Google, por Google. ejemplo. Claro, claro. Ah, ok. Esa es la idea, esa es la idea. Si no Y desgastar. ahí mismo se pone la situación para que la gente lea, puedes decir, en qué se está basando la encuesta y eso. Sí, puede ser. En ese parrafito como introductorio, que uno puede normalmente una encuesta, bueno, un párrafo introductorio, pero muy corto, con unas tres, cuatro, máximo 3 líneas, 4 líneas. Normalmente uno pone el objetivo de la encuesta, es una encuesta de, digamos, académica que permite establecer tal, 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 y uno le agradece desde el comienzo. Le agradezco. Ahora, tienen que poner también en ese párrafito ojo con esto, ¿no? Si yo definí que la población tiene unas edades específicas, entonces yo le agradezco. Le agradezco diligenciar la encuesta siempre y cuando cumpla esta condición. Edad entre, voy a poner entre 20 y 40 años, por ejemplo, si fuese ese el caso. Entonces yo pongo eso también. Si usted no cumple y que viva, por ejemplo, Barranca Bermeja, ¿m? Yo le pongo, si usted no cumple estos criterios, por favor, le agradezco abstenerse de diligenciar el formulario. ¿Sí me van a entender? ¿Por qué? Porque si yo tengo 15 años y diligencio la encuesta, estoy generando un cierto ruido, ¿no? Uno estadísticamente en la encuesta, ¿sí? A pesar de que yo ponga que tengo 20 y tengo 15. Entonces, esos parrafitos hay que ponerlo al comienzo, muy bien. Pero que sean cortos, 3, 4 líneas máximo, ¿sí? Eso es. Ahora, venga, voy a abrir aquí un momentico lo que es el ejercicio para que revisemos y recordemos esos criterios de la estimación, esos parámetros de la estimación de la muestra que nos implican, ¿sí? Eh, a ver, ¿dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está? Todavía acá. Compartir, ya abrí aquí Excel. Ya, ya no veo Excel acá. Ya, un momentico. Entonces, voy a compartir nuevamente aquí la hoja de cálculo, ya la vi, y voy aquí a especificar acá. Entonces, miren que ya dice el 75%, ¿cierto? Que nos representa el 75%, que mire, que ahí está el nivel de confianza del 75%, lo cual el valor de Z o K tengo que utilizar es 1,15. Eso es. Aquí tienen que cambiarlo a 1,15. ¿Listo? ¿Qué nos dice el error? Les voy a adelantar, pues, que ahorita lo vamos a revisar. Dice que también un límite aceptable del error muestral del 0,1. ¿Qué significa 0,1? Es un error muestral mayor al límite aceptable que tenemos acá del error, que es el 0,08. Punto 1 significaría por 100, significaría el 10% de error. Es decir, me estoy siendo más laxo en comparación a esto que sería el 8%. Entonces aquí simplemente ustedes van a poner acá abajo punto 1, ya, no es más. Y aquí no, la población, ¿cuál va a ser? Va a ser de 30. Si yo tomo una población de 30 me va a dar una muestra de 16. Tengo que realizar 16 encuestas. Si doy una población de 50 máximo, ¿ves? Ahí está, tengo que realizar 21. Entonces, para eso puse esos parámetros para que no nos fuéramos tampoco a desgastar tanto, sino hacer el ejercicio, pero de forma consciente, bien hecho, y pues analicemos, ¿cierto? Analicemos y no nos desgastemos tanto. Tampoco la idea es unas 50 encuestas, ¿no? Pues 100, pues eso se demora uno. Esa es la lucha, ese es de los retos fuertes cuando estamos haciendo el trabajo de grado. Entonces, por ejemplo, ahorita los estudiantes que tengo en trabajo de grado 1 y trabajo de grado 2, tengo ahorita cuatro proyectos aquí con la universidad, estamos con ese reto, que tenemos, por ejemplo, que una muestra de 384 encuestas en Bucaramanga, por ejemplo, o el área metropolitana, entre ciertas edades, ¿sí? Pero eso se obtuvo a partir de qué? De una población de, por ejemplo, de 400.000 habitantes, ¿sí? Entonces, pero tenemos que levantar 384, eso no es fácil. Por redes, ¿no? Que por redes, sí, este, está bien, póngase a compartir las redes, pero revisa a ver si en una semana tiene las 384. No, no las tiene. Eso toca darle fuerte, ¿sí? Y más redes, bueno, eso es. Ah, pero aquí yo no iba a pasar este. Estoy pasándome, iba, retomaré la guía. Listo, entonces seguimos nuestra guía. Entonces ya sabemos el segundo punto cómo hacerlo. Ya tenemos ahí la herramienta. Y ya tenemos los criterios, ¿cierto? Definidos. Para que nos dé una muestra entre 16 y máximo 21. Mire que es manejable, ¿sí? Tercero, diseño de la encuesta. Entonces dice, realice la formulación. Mira que me está diciendo, yo tengo que tener un tema específico que me inquiete de esa población, pero tengo que formular 10 preguntas.
10 preguntas, eso es. O sea, el número es 10 ya. De la encuesta asociada al marketing de la situación problemática descrita. Es importante diseñar preguntas con el propósito de ayudar a reunir los datos que se necesitan. Es decir, todas las preguntas tienen que estar en relación a mi inquietud. Pero ojo, yo inicialmente puedo, eh, como posiblemente mi población va a ser hombres y mujeres residentes en algún municipio o en algún barrio o en alguna edificación o en algún conjunto, bueno, o de alguna empresa, y posiblemente va a ser también edades entre tal y tal. Entonces yo lo primero que tengo que tener en las preguntas iniciales, uno lo que hace es formular preguntas que le caractericen al, al cliente, ¿sí? O al encuestado. Me refiero, género, puede ser una primera pregunta. Segundo, edad. Entonces uno pone ciertos rangos de edad, ciertos intervalos de edad o rangos para que la persona seleccione. Sobre todo en las mujeres que no es tan, ¿sí? Tiene más, son más reservadas en ese tema, ¿no? No, hombre, pues no tanto. Y así, y uno clasifica y después sí empieza uno a formular desde una pregunta más sencilla a una pregunta un poquito más compleja, digámoslo así. De todas formas, en este tema de formulación, ya vamos a ingresar en el OVA, que le digo que en temas de marketing, nos da bastante, eh, eh, digamos, nos da bastante información con respecto a eso. Sí, ya les digo dónde está, para que lo puedan revisar. Ese OVA, si no estoy mal, lo formuló el profesor Kerubín, que es un profesor también aquí del programa de gestión empresarial, que está en Bucaramanga, y que es una herramienta muy válida. ¿Listo? Entonces, ese es el diseño de la encuesta. 10 preguntitas. Ahora, ahí donde digo que pueden apoyarse en la inteligencia artificial. Claro, pueden hacerlo, bien, pero pónganle su sello, muchachos, por favor. Siempre hagan Qué eso. pena, Señora. me tengo que retirar, que tengo que ir a buscar a mis hijas y a llevarles una cosa al club. Entonces, Eso, está pendiente ahí. Yo cargo el ¿y no? video y los Sí, retos cualquier cosa, pues yo le escribo al a grupo. la parte final. Y igual cargamos y cualquier pregunta de inquietud adicional, pues escribimos por el grupo Ok, eso. profe, muchísimas gracias. Hasta luego. Ok, mucho gusto. Ok, mucho gusto. Listo. Aquí donde digo yo en el diseño de la encuesta que pueden hacerlo por intermedio de por la inteligencia artificial. Listo. Díganle que le formule unas preguntas como base y ustedes lógicamente la ajustan, le ponen su toque, la modifican, ¿cierto? Pero tienen ya una base. Aplicación de la encuesta. Solicite el diligenciamiento de la encuesta al número de personas obtenidos en el ítem 2, es decir, en la estimación de tamaño de la muestra. Ya sabemos que da entre 16 y 21 encuestas, asumiendo que hacen parte del grupo objetivo. ¿Listo? Entonces, si yo puedo aplicarle la encuesta directamente a la población, a elementos de esa población, uy, sería ideal. Pero bueno, se me dificulta algo así porque están lejos, está en otra ciudad. Bueno, entonces yo asumo que solicito a 16 o a 21 personas que me la realicen. Me queda más fácil, lógicamente, por un formulario que decía la compañera, el formulario de Google, y lógicamente la aplico por redes, ¿sí? Y tengo mis 21. Entonces, estoy asumiendo, pues como un trabajo académico, estoy asumiendo que esas 21 personas realmente son parte de la población, ¿sí? De esas condiciones que requiere la población o esas condiciones que tiene la población. Ahora, pero en una encuesta real, pues yo tengo que asegurar eso, tengo que entrevistar o aplicar la encuesta a población de esas características, ¿listo? Ok. Quinto, ahora, ahí donde decimos que podemos hacer un formulario. Perfecto. Quinto, tabulación de los resultados de la encuesta. Organicen en una hoja de cálculo Excel los resultados obtenidos para cada una de las preguntas diseñadas. Y sexto, realicen la ficha técnica de la encuesta. ¿Sí? La ficha técnica de la encuesta. Bueno, aquí hay un error 2024. ¿Mm? La ficha técnica de la encuesta es la que vimos ahorita. Es un formato, pero puede ser mejorado. ¿Sí? La que vimos ahí en la presentación, que voy a cargarla también, lógicamente, al curso en Moodle. Y listo. Y adicional a lo anterior, si el estudiante lo considera pertinente, puede mejorar el producto, incluir información adicional. La básica es esta, el básico desarrollo es estas 5 secciones, ¿sí? Que hay información para todas, claro, como anexos. Yo tengo anexos ahí suficientes. Conclusiones, ojalá mínimo 3, ¿sí? Un buen número. La introducción, por supuesto, y bibliografía mínimos, lo mínimo mínimo que es las notas de clase o las presentaciones y la guía de elaboración de producto, pero seguramente
van a tener que referenciar otras bibliografías, ¿sí? Eso es. Em, Ahora voy a indicarles dónde está lo que les comento de el OVA, el Objetivo Virtual de Aprendizaje. ¿A dónde ingreso yo acá? Venga, abro aquí una hoja nueva. Ah, listo, ya sé dónde está. Les voy a compartir acá, listo, la página del IPRED. Entonces, yo normalmente, ¿cómo hago? Para llegar directamente y no dar tantas vueltas, yo lo que hago normalmente es pongo IPRED WIS, Enter, listo, y llego y doy, lógicamente ubico IPRED WIS, Instituto de Producción Regional de Educación a Distancia, y llego directamente a, a la página del IPRED, ¿sí? Si uno ingresaría por la página principal de la WIS, tiene que buscar IPRED y ingresar, bueno, eso es, pero aquí yo le pongo directamente IPRED WIS. Y aquí abajo, ustedes pueden revisar, ingresan al programa profesional, ingresan a gestión empresarial, modalidad a distancia, y ya estando aquí en gestión empresarial, ustedes bajan, a ver, y más abajo, gestión empresarial, deben haber unos objetivos virtuales de aprendizaje. Acá, todo esto, ¿no? A ver, están aquí, no están, no, ya sé dónde están, no, mentira, miento, me devuelvo acá. Entonces, en la página del IPRED, listo, ahora sí, en la página del IPRED, ya sé dónde está, en la página del IPRED, no en el programa, sino en la página del IPRED, más abajo yo encuentro acá, hay una sección acá que dice herramientas IPRED. Entonces, aquí donde dice herramientas IPRED, directamente ahí. Entonces, IPRED WIS, ingreso, bajo y busco donde dice herramientas IPRED. Y en herramientas IPRED, dicen acá, mire, aquí están objetivos virtuales de aprendizaje. Mire, están los OVA, objetivos virtuales de aprendizaje. Hay un objetivo virtual de aprendizaje especial para lo que estamos haciendo. Ya se los ubico acá. Mire, aquí, o sea, para que también ustedes los cacharren, que es información muy válida y es interactiva, es muy chévere. Entonces, mira, historia del pensamiento administrativo, evaluación sensorial, simulador de costos. Esos son las convocatorias que hace la universidad para generar estas herramientas. Y pues lógicamente aporta recursos para eso, entonces por eso tenemos disponibilidad en diferentes temas. Aquí tenemos el que yo quiero que revisemos, ustedes pues revisan los otros, pero quiero que revisemos, mira, aquí hay una diseño marca comercial, aquí hay una que les digo cuál es, no la veo, calidad, informada, glossy, nota de representación gráfica, análisis, diseño de algoritmo, mire, en la encuesta de mercado, ¿sí? Esta, en la segunda columna, la encuesta de mercado, pero miren que hay temas interesantes en nuestra área, representación gráfica, eh, diseño de marca comercial. Por aquí hay otro de Marketech, ¿cierto? Biotecnios, si es biotecnios como de... Ah, bueno, biotecnios puede ser también. Hay varios importantes instrumentos para fortalecer las competencias matemáticas, simulador de costos, evaluación sensorial, historia del pensamiento administrativo. Entonces, hay una serie de temas basados en OVAs, pero específicamente aquí, ojo, les pido el favor de revisen este OVA. Listo, voy a abrirlo acá. Se llaman objetivos virtuales de aprendizaje. Y la encuesta del mercado, el triatlón. Entonces son como ambientados, son como recreativos, ¿cierto? Pero nos ofrece información importante. Aquí seguramente nosotros podemos darle el clic acá a la, ¿cierto? Mira, están los temas, diseño, mira, diseño de un cuestionario estructurado. Entonces hay una serie, digamos, aquí pues, lo ambienta como una carrera, pero en los diferentes hay uno espacial, hay otro, hay diferentes, hay otro tecnológico, chévere. Entonces aquí, y cada uno usted le va dando una encuesta, característica de la encuesta, mezclas de mercado, mercadotecnia, mercado objetivo, pero también aquí en el segundo, por ejemplo, aparece... Exacto, entonces revísenlo, mire que aquí hay pautas para formular las preguntas, estructura un cuestionario, mírenlo.
¿cierto? Proceso básicamente se compone tal, entonces empieza uno, ¿sí? Proceso de evaluación del cuestionario, tipos de preguntas de un cuestionario, ¿sí? Y ahí uno se puede clasificar de diferentes maneras, pero en la forma práctica, ¿verdad? Y empieza uno a tener criterios, ¿sí? Para realizar mira, ahí está como presaberes, aquí aparece nuevo producto, bueno, aquí nuevo servicio, nuevo comercio, for- mira, formulación, selección, y lo que no está tan chévere es como ¿cierto? Como la voz, así todo. Quería ser un poquito más, digo yo, pues yo lo diseñé con una voz más alegre. Listo. Pero bueno, esa es la información, ¿cierto? Entonces, y yo vuelvo, ¿cierto? A la parte inicial y tengo, bueno, aquí ahí no puedes cargar incluso los documentos, ¿sí? Dándole los créditos, revisemos aquí de quién es, confirmamos nombre de la OVA, profesor experto Querubín Sánchez Martínez, te van a ver clases con él también. Ok, ese va a ser tutor también. Eso es. Entonces, ahí en esa parte ustedes pueden tener acceso, ¿sí? A, este, como tal, a ese tipo de objetivos virtuales de aprendizaje. ¿Listo? Y después ahí se devolverán ese tema. Ahí lo encuentran. Entonces, eso es lo que quería mostrarles y ojalá puedan revisarlo antes de realizar el producto, que les da bastante, sobre todo bastante eh, les da bastante idea, ¿cierto? Y les complementa lo que hemos hablado acá para en este caso, para realizar ese producto 2. ¿Listo? Entonces ya Y estaba tan Profe, ese producto se entrega en formato, ¿en qué formato? PDF nos dice aquí Ah, vale. el PDF, sí. O sea, la idea es que ya después de tú en un documento, pues lógicamente puedas capturar pantalla, ¿cierto? Cortar Ujú. Excel, ubicarlo, digamos, como en su lógica de realización, digamos, lo establece el contenido del producto, como los pasos, y pues va teniendo esos mismos títulos, puedes ponerlos ahí en tu contenido del producto. ¿Sí? Ah, Y ya. lo entregas ahí. Eso es. Y si Vale. quieres, puedes, lo que es el diseño de la encuesta, los resultados, ¿cierto? La tabulación puedes ponerla como anexo, pero tú te refieres en el documento a ese anexo, ¿sí? Eso es. Entonces, ya seguido acá, apenas terminemos aquí digamos, la tutoría, yo de una voy a cargarlo ahí como guía de elaboración de productos para que ustedes tengan ya visibilidad como tal. Cargo una vez las diapositivas y una vez descargue la, la tutoría, la grabación de la tutoría, pues lo puedo cargar. Eso tiene un proceso ahí, pero bueno, yo trato de hacerlo lo más rápido posible. De tal forma que mañana a primera hora ya tengan disponibilidad de toda la información. ¿Listo? Entonces, muchas gracias, Jessica, también para las compañeras que estuvieron presentes. Y pues cualquier duda ya saben, eh, no tengan pena y simplemente pues por el grupo de WhatsApp formulemos la inquietud. ¿Listo? Y estaré pendiente. Vale, profe, gracias. Bueno, entonces un bendecido fin de semana. Muchas gracias. Estamos en contacto. Chao. Voy a ir a Chao.